Hechos capítulo 18, y la semana pasada llegamos a este capítulo en el cual Pablo llega a Corinto. Ustedes están muy familiarizados con Corinto, miramos algunas transparencias, hablamos acerca de del área geográfica en donde se encontraba Corinto, la importancia para la propagación del evangelio. Pero ahí en Corinto, en donde Pablo pasó año y medio, también podemos ver que lo que siempre le pasa a Pablo es lo que le está pasando, y esto es que llega, predica el evangelio, va primero con los judíos, pero como vamos a ver, los judíos siempre tienen la tendencia a rechazarlo, no todos, pero tienen la tendencia a rechazarlo, tienen la tendencia a no querer recibir el mensaje que él está llevándoles. Una de las razones por las que esto sucede es porque él va proclamando una verdad que él ha reconocido en las Escrituras, pero que para ellos va contrario completamente a lo que ellos han entendido acerca de las Escrituras en cuanto a lo que el Mesías iba a ser y a lo que él iba a hacer y cómo iba a hacerlo. Entonces ellos estaban o querían mantenerse apegados a la ley. Pablo venía predicando un evangelio de gracia y esa era la primera objeción que tenían en contra de la predicación de Pablo. Y normalmente los judíos eran los que se alborotaban y los que alborotaban a la gente para que no recibieran el mensaje de Pablo. De hecho, hoy, comenzando ahí en el versículo 6, podemos ver que eso era lo que estaba sucediendo. Después de que él empezó a predicar, después de que él empezó a decirles lo que tenía que decirles, nos dice ahí, algunos de ellos se oponían y blasfemaban. O sea que no solamente se oponían, sino que blasfemaban acerca de lo que Pablo estaba diciendo. Y noten lo que sucede, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, desde ahora me voy a predicar a los no judíos o a los gentiles. Les recuerdo, estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, para aquellos que estén leyendo en la versión Reina Valera 60, sepan por qué la diferencia entre lo que estoy leyendo y quizás lo que están leyendo ustedes ahí. Sin embargo, el mensaje permanece igual. Entonces, noten lo que dice ahí. Pablo les está diciendo aquí, en pocas palabras, yo hice todo lo que pude hacer. Dije todo lo que pude decir y no me hicieron caso. Los únicos culpables entonces de lo que les va a pasar son ustedes mismos. Gloria a Dios por esas palabras de Pablo. ¿Saben por qué? Porque eso quita la responsabilidad de nosotros mismos, de poner la carga sobre nosotros mismos, de convencer a la gente de que lo que les estamos diciendo es verdad. Esa no es nuestra obra, esa no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente presentar el mensaje y la gente que escucha el mensaje va a decidir si lo recibe o no. Pero nosotros tenemos que presentar el mensaje. El problema entonces no es que la gente no escuche o no quiera reaccionar positivamente al mensaje, sino que nosotros ni siquiera demos la oportunidad de que rechacen el mensaje. Nosotros como cristianos, nosotros como discípulos de Jesús tenemos el mensaje de verdad, tenemos el mensaje de salvación y nuestra obligación como tales es presentar ese mensaje delante de todos los hombres. Nuestro trabajo no es convencerlos u obligarlos a que lo reciban. Nuestro trabajo es presentarlos y ellos, como estos hombres, tienen que rechazarlos. Pero nuestra responsabilidad es presentarlo. Lean conmigo lo que el Señor le dijo a Ezequiel en Ezequiel capítulo 3, comenzando con el versículo 17. Le dice, hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado. Así que tú oirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte. Si yo le digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. No, el impío de todas maneras va a morir por causa de su maldad, pero Dios le iba a pedir a Ezequiel cuentas de su sangre. En otras palabras le va a decir, murieron por su maldad, pero murieron porque tú no les diste el mensaje que tenían que recibir para que quizás por ese mensaje se salvaran, quizás por ese mensaje se arrepintieran y se salvaran. Ese iba a ser el pecado de Ezequiel. Noten el versículo 19 de Ezequiel 3, sigue diciendo, pero si tú amonestas al impío y él no se aparta de su impiedad y mal camino, noten, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. En otras palabras, tenemos de parte de Dios un mandamiento muy claro, tenemos de parte de Dios una comisión muy clara. Nosotros estamos comisionados por el Señor Jesucristo con el poder de su Espíritu llevar el mensaje de salvación. Amén.
Donde quiera que vamos tenemos que llevar ese mensaje, donde quiera que vamos tenemos que hablar acerca de esa salvación que se puede encontrar en Cristo Jesús. Pero cada persona va a ser responsable de recibirlo o rechazarlo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero nuestra responsabilidad termina con dar el mensaje. Y es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos. Porque como cristianos no podemos quedarnos callados. Como cristianos nosotros sabemos cuál es la solución para los problemas que existen en el mundo hoy. Para todos los problemas, porque sabemos que el problema principal que el mundo tiene es el pecado y su amor por el pecado y que está vendido al pecado. Y la única solución para el pecado y el único que puede cambiar el corazón de pecado del hombre es Cristo Jesús. Y nosotros lo conocemos y nosotros tenemos que hablar de Él y nosotros tenemos que dar ese mensaje. El apóstol Pablo era exactamente y precisamente lo que él quería hacer, era lo que él consideraba su misión en la vida. Sí, después de haber recorrido todos los lugares que hemos visto y sembrar iglesias, después de haber ido a fortalecer esas iglesias, una vez que tiene que volver a Jerusalén y que sabe que no va a volver a reunirse con los hermanos que ha conocido a través de las iglesias, él les recuerda que eso es precisamente lo que ha hecho con ellos. En Hechos capítulo 20, los versículos 25 al 27, cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos en Mileto, él les dice lo siguiente: yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado, noten, proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. La versión Reina Valera 60 dice: todo el consejo de Dios. No me he rehusado, no he dejado de decirles nada. Todo lo que era necesario decirles se los he dicho. No he dejado nada encubierto, no he dejado nada en lo que pudieran ustedes dudar de que era el mensaje de Dios. Se los he predicado, se los he dicho, se los he contado una y otra vez. Nadie puede demandar de mí ninguna responsabilidad, mucho menos su sangre, porque yo les he contado, yo les he dado el plan de Dios. Déjeme decirle o preguntarle: ¿hay entre sus conocidos, hay entre sus compañeros, hay entre su familia personas que a quienes Dios lo ha enviado o la ha enviado a usted para predicarles el mensaje del Evangelio y no lo han conocido por sus labios? Porque eso no es lo que debemos hacer como cristianos. Donde quiera que vamos, y especialmente con los nuestros, debemos de llevar el mensaje del Evangelio. Yo sé que a veces es difícil, yo sé, vamos a ver cómo para Pablo también lo fue, pero yo sé que eso es lo que tenemos que hacer, porque esa es la comisión que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y como Pablo tenemos que en un momento dado decir: ok, familia, ok, esposo, ok, esposa, ok, hijos, yo estoy libre de cualquier responsabilidad de lo que les vaya a pasar a ustedes en la eternidad, porque no he rehusado en darles todo el consejo de Dios. No me he rehusado a plantearles, a decirles lo que es el plan de Dios para salvación. Y aunque he tenido problemas con ustedes y aunque voy a seguir teniendo problemas con otra gente, no me voy a quedar callado, porque quiero que vayan al cielo conmigo. Les ruego, como embajador de Cristo, que se reconcilien con Dios, como hablábamos la semana pasada. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora noten lo que les dice Pablo ahí: desde ahora me voy a predicar a los no judíos o a los gentiles. ¿Sí? Estaba cansado, estaba harto, estaba enfadado de que cada vez que iba con los judíos a predicarles el Evangelio lo rechazaban, de que cada vez que iba con los judíos a predicarles el Evangelio lo perseguían y tenía que salir corriendo de la ciudad en donde se encontraba, no tanto por los gentiles que le hacían algo a Pablo para que no predicara, sino por los mismos judíos a quienes el Evangelio les había sido enviado, que lo perseguían. Sin embargo, como vamos a seguir viendo aquí, Pablo siguió yendo primero a los judíos y siguió predicándoles a ellos, como podemos ver en el versículo 19 de este capítulo y como vamos a ver también en el capítulo 19. Y yo creo que Pablo solo estaba expresando la frustración que sentía, que sin duda todos nosotros hemos de alguna manera experimentado, sentido cuando hemos compartido al Señor con alguien por algún periodo de tiempo sin obtener resultados positivos. Nos cansamos, ¿no es cierto? Nos enfadamos. Llegamos quizás a pensar en nuestra mente, aunque no lo digamos en voz alta: pues últimamente te quieres ir al infierno.
vete al infierno. ¿Verdad? Y luego nos sentimos bien mal por haber pensado eso, ¿verdad? Que debemos de sentirnos mal, porque Cristo también murió por ellos. Y no está en nosotros condenarlos al infierno, no está en nosotros juzgarlos, porque nosotros no somos jueces de nadie. Pero sabemos lo que va a suceder si llegan a la presencia del juez justo que es Dios, sin haber recibido a Cristo. De manera que tenemos que volver e insistir que este es el verdadero camino. Porque Pablo no se dio por vencido. Pablo sabía en su corazón que esto era lo que tenía que hacer y nada lo iba a disuadir de hacerlo. Noten lo que escribió a los romanos en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y luego dice, en primer lugar para los judíos y luego también para los que no lo son, o sea, para los gentiles. Él reconocía que el evangelio era en primer lugar para los judíos. Él reconocía que el evangelio era en primer lugar para aquellos que eran parte de su pueblo, parte de sus parientes según la carne, que eran los judíos, porque todos venían de esa misma raíz que había sido Abraham. Entonces él lo reconocía como tal y sabía, pero se sentía frustrado. De hecho, miren lo que él escribió de nuevo a los romanos en Romanos 9, versículos 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Noten por favor lo que está diciendo Pablo aquí. Él mismo preferiría estar separado de Cristo con tal de que los judíos creyeran. ¿Saben que es el mismo corazón que debemos tener por nuestra familia? Sí, a veces los mandamos al infierno. ¿Sí? Pero no debemos tener ese mismo corazón de Pablo que decía, aun cuando yo tuviera que estar separado de Cristo, preferiría eso con tal de ver a mi familia convertida, con tal de ver a mi familia salva por la fe en Jesucristo. Y ese debe ser nuestro corazón, ese debe ser el afán, ese debe ser nuestro propósito. ¿Sí? En ir con nuestra familia, en ir a nuestras personas más cercanas, que conozcan el amor de Cristo, que sepan acerca de Él y que ellos decidan si lo van a aceptar o no. En el versículo 7 de Hechos 18 seguimos leyendo y dice, al salir de ahí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Noten aquí el fruto de la insistencia de Pablo en el versículo 8. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. ¿Se fijan ustedes? Por eso no debemos de desmayar, por eso no debemos de dejar de hacer el bien, porque si no nos cansamos, si no desmayamos y seguimos haciendo el bien y seguimos predicando el amor de Cristo, ¿sí? No condenación, no juicio, sino amor de Cristo, ¿sí? Va a haber quienes van a responder, y a veces gente que tiene el corazón muy endurecido va a responder, no por nuestra elocuencia, no por la manera tan clara en la que presentamos el evangelio, sino porque el Señor lo va a alcanzar por medio de su gracia, misericordia y compasión, y van a tener la oportunidad de responder a ese amor, gracia, misericordia y compasión. Por eso no podemos dejar de hablar. Y noten, estos son los frutos de predicarles a los judíos, de no dejar de predicarles a pesar de lo que hacían con él. Crispo creyó, y sin duda esto causó asombro entre los habitantes de la ciudad. Imagínense, el líder de la sinagoga judía había creído que Jesucristo era el Mesías. Eso hubiera sido grande en esa ciudad. Eso hubiera sido grande para Pablo. Imagínense el impacto que esto traería a la población judía de Corinto. Muchos iban a decir, wow, espérense, Crispo creyó. Y Crispo es el líder de la sinagoga. A lo mejor Pablo está predicando algo que debemos escuchar. Sí, así sucede a veces también en nuestras familias, ¿no es cierto? Alguien que tiene el corazón muy endurecido de repente cree, y de repente como que todos los demás familiares dicen, ¿qué? ¿También a ti te lavaron el coco? ¿Verdad? Vamos a ver si hay algo de verdad en esto. Me cuentan de mi abuelo. Yo no conozco a mi abuelo. Yo conocí a mi abuelo, pero no lo conocí antes de Cristo. Desde el momento en el que yo nací, él ya era cristiano y era pastor en una iglesia del Nazareno en Mexicali. Pero me cuentan de mi abuelo que era un hombre que mi mamá los llama de armas tomar.
Y mi abuelo en su juventud vivió durante el tiempo de la prohibición. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la prohibición? Cuando nadie podía comprar ni vender alcohol, todo estaba prohibido porque el gobierno así lo quería. Y me cuentan que mi abuelo era de los que era de Monterrey. Me cuentan que se montaba en su caballo y se metía a las cantinas y hacía que el caballo pusiera las manos sobre la barra y obligaba a los cantineros a servirle. Eso es lo que me cuentan, ¿sí? Un día cuando llegue al cielo y lo vea frente a frente, le voy a preguntar si fue cierto todo lo que me dijeron de él. Sí, pero eso era un hombre así de endurecido, ¿sí? Nadie pensaba que él algún día iba a rendirse a los pies de Cristo. Nadie pensaba que él un día iba a ser cristiano. Mucho menos si hubiera pensado de él que iba a ser pastor de una iglesia y que de hecho iba a establecer iglesias. Él estableció la iglesia en Mexicali, en la primera iglesia del Nazareno, en la calle Tapiceros. Él estableció la iglesia en Tecate, que es la iglesia que está ahí por donde está el Tucán, subiendo así en un cerro, está la iglesia del Nazareno. Él fue el que la estableció. Un tío mío fue el que estableció una de las iglesias del Nazareno en Tijuana, y todavía tengo tíos en Ensenada que son pastores de la iglesia del Nazareno. ¿Pero por qué? Porque llegó el momento en el que mi abuelo finalmente fue llamado por Dios, finalmente el Espíritu de Dios lo alcanzó y tuvo que rendirse delante de él. Por eso, porque Dios nunca lo dejó en paz, y así nosotros también debemos de ser como lo llama Billy Graham, debemos de llevar el Espíritu de Dios con nosotros donde quiera que vamos, para que ese sabueso celestial agarre a los pecadores de donde los tenga que agarrar y los traiga a someterse a Jesús. ¿Sí? Ahora imagínense, este hombre se convirtió. Una vez que mi abuelo se convirtió, empezó a convertirse toda su familia. He encontrado gente en Facebook que viven en Monterrey, que viven en Texas, que viven en otros lados, cristianos, siguiendo al Señor, caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque un día mi abuelo se convirtió a Cristo. Sí, gente dura de corazón, pero cuando se convierte, calle boca, pare lengua, deténgalos. ¿Verdad? Como Pablo, ¿no es cierto? Un corazón tan duro. Pero cuando se convirtió, se entregó completamente al Señor, y miren todo lo que Dios hizo con él. Noten el versículo 9 de Hechos 18, dice: una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Y Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. Les enseñaba la palabra de Dios. Noten la visión que tuvo Pablo. Noten cómo Dios le habló a Pablo. Pablo tuvo, creo que la última vez que conté, 7 visiones. Y cada una de esas visiones vinieron a Pablo en tiempos cruciales de su vida. Cada una de esas visiones vinieron a Pablo en tiempos en los que Dios quería dirigirlo a hacer algo específicamente. No eran visiones nada más por tener visiones, no eran sueños nada más por tener sueños, tenían un propósito para ello, y eran visiones a través de los cuales Pablo pudo ver claramente la mano del Señor dirigiéndole. Ahora, aquí estaba en una encrucijada Pablo, ¿sí? Y yo creo que esta visión que tuvo sin duda ha de haber sido un gran consuelo para Pablo, después de haber sentido la frustración de nuevo por el rechazo de los judíos. Quizás por la mente de Pablo había pasado la posibilidad de otra huida de noche. Quizás había pasado la posibilidad de tener que dejar la obra antes de establecer una iglesia fuerte y preparada para enfrentar todos los retos que una ciudad como Corinto iba a traer a esa iglesia. ¿Sí? Quizás había de nuevo pensado: oh no, otra apedreada, oh no, otra bola de azotes, a lo mejor aquí sí me muero. Pero el Señor vino y le recordó: no tengas miedo, no te calles, sigue hablando. Yo tengo pueblo en este lugar, yo tengo gente en este lugar a la que tú le tienes que predicar. De nuevo, sin duda alguno de nosotros habrá pasado por lo que Pablo estaba pasando. Sin duda alguno de nosotros nos podemos identificar con ese sentimiento. Nos sentimos como que siempre estamos nadando contra la corriente, como que siempre el viento nos está soplando de frente y nos está deteniendo para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer y para hacer todo lo que queremos hacer en Cristo. ¿Sí?
Sentimos como que somos los únicos que creemos en Dios y queremos vivir una vida que le plazca y le honre a Él. En el trabajo, en la escuela, a veces hasta en nuestra propia familia y en nuestra propia casa es así, ¿no es cierto? Sentimos que todo mundo está en contra de nosotros, sentimos que estamos nadando contra la corriente, sentimos que los ejércitos de Satanás nos están atacando y nos quieren impedir que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero les quiero decir algo en esta mañana, mis hermanos y hermanas, que aun cuando nos sintamos así, en realidad no es el caso. Porque, ¿se acuerdan ustedes del relato de lo que sucedió cuando Elías mató a los profetas de Baal, los profetas de Jezabel, y Jezabel lo quería matar? ¿Se acuerdan de lo que sucedió? Tuvo aquel duelo, ¿verdad? En el Monte Carmelo, en donde pusieron un sacrificio tanto los de Baal como él, y pidieron que lloviera fuego del cielo, y el sacrificio de Elías fue consumido, etcétera, etcétera. Y luego le fueron a decir a Jezabel lo que había hecho después de que mató a los 400 profetas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el gran profeta después de que el Señor hizo llover fuego del cielo y quemó el sacrificio y lamió el agua que le habían hecho? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Corrió, huyó. Después de haber visto la obra tan poderosa de parte de Dios, cuando se sintió amenazado, ¿qué hizo? Huyó. Corrió a esconderse. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10, creo que los tenemos los dos ahí. Dice que buscó una cueva donde pasar la noche, y ahí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Y luego noten lo que les dice: y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Se fijan lo que dijo Elías? Solamente quedo yo. Entre todo el pueblo de Israel, yo soy el único que te ama. Entre todo el pueblo de Israel, yo soy el único que sigue tus preceptos, yo soy el único que sigue tus mandamientos. Entre todo el pueblo de Israel, yo soy el único que sigue siendo fiel. Y no es suficiente con yo ser el único, me andan buscando para matarme. Se sentía solo, se sentía abrumado, sentía que no tenía a nadie que lo apoyara, pero no era así. El Señor le hizo ver que no era así. Si en el versículo 18 de Primera de Reyes 19, el Señor le tiene que decir: yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. El Señor le está diciendo: mira, no te preocupes, tú no vas a ser el único. Yo voy a ayudar a que permanezcan 7,000 israelitas contigo que nunca se han arrodillado ante Baal y que nunca besaron su estatua. Saben que Dios tiene pueblo en todo lugar. Y aun cuando a veces nosotros nos sintamos como que somos los únicos, aun cuando a veces nos sintamos como que somos los únicos que estamos queriendo vivir para Él, por Él, en Él, de todas maneras debemos reconocer que Él está con nosotros. Y Él nos muestra de diferentes maneras cómo nosotros no somos los únicos, y hay mucho más pueblo que está juntamente con nosotros queriendo vivir para Dios. ¿Qué sucede cuando estamos en el trabajo, estamos en nuestro tiempo de descanso o en el almuerzo y nos sentamos a una mesa y abrimos nuestra Biblia y vemos que unas cuantas mesas delante de nosotros, a un lado de nosotros, hay otra persona con su Biblia abierta leyéndola? Sentimos alivio, sentimos que el Señor nos está diciendo a través de eso que quizás sientas como que eres el único, pero no eres el único. Hay otra gente aquí que yo he llamado y que es salva como tú y que me conoce, y que pueden tú y ella juntarse para orar y para estudiar la Biblia y para clamar a favor de tus compañeros, de sus familias, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando vamos a comer a algún restaurante? ¿Sí? Y tomamos a nuestra familia, mi familia, tenemos esa costumbre en donde quiera que vamos de tomarnos de la mano, inclinar nuestro rostro y orar. ¿Qué sucede cuando vemos a otra familia hacer lo mismo? Nos da tanto gozo, ¿no es cierto? Nos da tanto gusto, ¿sí?
Y si no tenemos la costumbre de hacerlo y los vemos, pues nos da vergüenza, ¿verdad? Porque ellos lo hicieron y nosotros no, ¿verdad? Que debe de darnos, porque nosotros debemos de llevar la fragancia de Cristo por donde quiera que vamos. Y la oración es como incienso delante del Señor. Y el incienso lleva la fragancia de Cristo. Y donde quiera que vamos tenemos que reflejar el hecho de que somos pueblo de Cristo. ¿Sí? No estamos solos. Hay muchos entre nosotros. Debemos de hacer a un lado esa mentalidad de que, nada más yo quedo como Elías, ¿verdad? Yo creo. No, debemos de enfrentar a esos sacerdotes de Baal, ahí en donde estamos. Nuestro Dios todavía puede hacer llover fuego del cielo. Nuestro Dios todavía puede quemar completamente nuestro sacrificio y lamer el agua que le quieran echar encima. Nuestro Dios sigue siendo poderoso. Entonces no es que estemos solos, es que nos sentimos solos. Pero recuerden, nosotros no somos guiados por nuestros sentimientos, sino que somos guiados por nuestra fe en Dios. Y sus fidelidades pasadas demandan nuestra confianza presente. Aún pase lo que está pasando, esté sucediendo lo que esté sucediendo. ¿Cuál fue el resultado de haber tenido esta visión? Se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y saben que yo creo que esta es una exhortación para todos nosotros aquí esta mañana. Debemos saber, debemos darnos cuenta, debemos estar conscientes de que aun cuando parezca que estamos completamente solos en nuestras convicciones en cuanto a Dios, no es así. Hay pueblo de Dios a nuestro alrededor. Y debemos de buscar reunirnos con ese pueblo de Dios. Debemos de buscar orar con ese pueblo de Dios. Debemos de buscar tener comunión con ese pueblo de Dios, para que todos juntos estemos constantemente levantándonos en oración los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros y provocándonos a buenas obras los unos a los otros, para que el cuerpo de Cristo pueda ser manifestado en este mundo como lo que es, un cuerpo lleno de amor, un cuerpo que manifiesta ese amor con la unidad los unos con los otros, y un cuerpo que manifiesta ese amor y esa unidad los unos con los otros en su unidad con Cristo. Hoy, al celebrar la comunión, eso es lo que estábamos haciendo. Estábamos mostrando comunión, comunidad los unos con los otros y todos juntos con Cristo. Estábamos siendo unos en ese trocito de galleta, en esa copita de jugo de uva, que en realidad no tiene un gran precio por lo que ellas simbolizan. Estábamos haciéndonos unos, los unos con los otros y unos todos juntos con Cristo. Y eso es lo que debemos de siempre recordar. Y yo creo que esta es la exhortación para nosotros aquí, porque nos tenemos los unos a los otros. Hay otro pueblo de Dios afuera de estas paredes, en el santuario en donde se encuentran ahorita, en Imperial Beach, en donde está nuestro otro campus, en las demás iglesias que están a nuestro alrededor, que son iglesias que se basan completamente en las Escrituras y enseñan todo el consejo de Dios. En todas ellas el pueblo de Cristo está manifestándose y está dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho para con nosotros. Y debemos de confiar en ello. Pero no solamente eso, sino que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Sí, Pablo nos dice en Romanos 8:31, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Noten por favor, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más les puedo decir acerca de este punto? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que nos pueda hacer daño. No hay nadie que pueda detener el avance de la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo mismo nos dijo que las puertas del Hades no iban a poder contra ella. Y la iglesia de Cristo no es este lugar, no es aquel recinto que en donde está sentada aquella gente, no son los recintos en donde hay gente alabando a Dios. La iglesia de Cristo somos nosotros. Y las puertas del Hades no pueden contra nosotros, porque Cristo está en nosotros. ¿Sí? El escritor a los Hebreos les dice en Hebreos 13, Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Absolutamente nada.
Mismo Señor Jesucristo nos dice que no debemos temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero luego nada pueden hacer. ¿A quién debemos temer? Aquel que puede matar el cuerpo y luego enviar nuestra alma juntamente con el cuerpo al infierno. Y el único que puede hacer eso es ¿quién? Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gracias a Dios es domingo, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos estar aquí todos juntos y gozarnos en ese conocimiento. Saber que Él está con nosotros y que por el poder de su Espíritu está en nosotros. Noten el versículo 12 de Hechos 18, sigue diciendo: cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Y ahí dijeron: este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios, aún en contra de nuestra ley. Noten esas palabras: persuade al pueblo a que honre a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que esas palabras significan? Pablo estaba persuadiendo al pueblo a que honrara a Dios. Sin embargo, lo estaban persiguiendo por ello. Sin embargo, querían deshacerse de él por ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban honrando a un Dios diferente. No era el mismo Dios al que ellos querían honrar, pero estaba persuadiendo al pueblo a que honrara a Dios, pero en contra de su ley, o a diferencia de su ley, diferente de como ellos estaban acostumbrados a adorarlo, y por ello querían condenarlo. Estaba siendo acusado de faltas a la ley de Moisés, de no seguir las formas tradicionales de honrar o adorar a Dios. ¿Saben qué? Tenemos que tener mucho cuidado con esto nosotros como cristianos, como iglesia, porque a menudo tenemos la tendencia a juzgar a gente por cómo adora a Dios, porque a lo mejor adoran un poco diferente que nosotros, porque a lo mejor usan himnos tradicionales y eso ya está pasado de moda. Que no saben que hay música contemporánea, usan piano y órgano, que no se han dado cuenta que ya podemos usar guitarras y baterías y bajos, etcétera, etcétera. O ellos se visten de traje y nosotros no vamos de traje, nosotros nos vestimos de shorts y chanclas y playera. O ellos hacen esto de esta manera y nosotros no. ¿Saben qué? Dios no está en una caja. A Dios le podemos adorar como queramos, siempre y cuando lo hagamos en espíritu y en verdad. ¿Sí? Así es que aquellos hermanos cantan himnos, gloria a Dios, a mí me fascinan los himnos antiguos. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar. Gloria a Dios, es la gracia de Dios. O las que cantamos aquí hablando de la sublime gracia con guitarras y con batería y con las manos aplaudiendo. No debemos de pensar que nosotros estamos por encima de otros porque nosotros adoramos de tal o cual forma. Mientras adoremos a Dios en espíritu y en verdad, Dios recibe nuestra adoración. Que Él se encargue de recibir la adoración que le gusta, que quiera recibir. Nosotros hay que asegurarnos de que lo estamos haciendo siempre en espíritu y en verdad. Y mientras lo estemos haciendo en espíritu y en verdad, sabemos que lo estamos agradando. Pero ellos no miraban esto, ellos mismos estaban diciendo: este hombre persuade al pueblo que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Persuade al pueblo que honre a Dios, persuade al pueblo que honre a Dios, persuade al pueblo que honre a Dios. Ahí se deberían haber quedado, ¿no? Que se hubieran quedado pensando en eso. Está persuadiendo al pueblo a honrar a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está persuadiéndolo. Vamos a ver cuál es esta forma que nos está presentando de adorarlo ahora, pero está buscando que lo honren. Versículo 14 sigue diciendo: cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres, porque Pablo les estaba predicando a Jesús y lo había llamado el Mesías, y de su propia ley, véanlo ustedes mismos.
Yo no quiero meterme en sus cosas. Y noten el versículo 16, los echó del tribunal. Si esto fuera algo que tuviera que ver con la ley real, la ley romana, los atendería, yo juzgaría el caso, pero como no tiene nada que ver con esa ley, tiene que ver con sus propias leyes, tiene que ver con nombres que ustedes mencionan, tiene que ver con títulos que ustedes mencionan, ustedes encárguense de ello, yo no les voy a hacer caso. Saben que las autoridades romanas lo único que les importaba era que los tributos al rey llegaran a tiempo y que las leyes romanas fueran obedecidas. A qué Dios y cómo se le adoraba en los pueblos que habían conquistado no le ponían mucha atención, especialmente si se trataba de los judíos, porque los judíos eran un pueblo muy quejumbroso. Si no podemos comer esto, no podemos hacer aquello, no podemos viajar más de esta distancia el día de reposo, y aquel, mira, está quebrantando el día sábado porque está comiendo trigo, lo está cosechando y lo está limpiando en sus manos y lo está comiendo, lo llevaban a la policía por cualquier cosa, ¿sí? Así como la gente liberal de nuestros días, ¿verdad? Que cualquier cosa que tenga semblante de religión inmediatamente quiere que la ley intervenga. Separación entre el Estado y la iglesia. Esta es una religión que está siendo impuesta por alguna dependencia gubernamental. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso era lo que ellos hacían, y Galión está diciendo, ¿saben qué? Si esto es cuestión de palabras o de acción de algún hombre o de nombres o de cosas de la ley judía y no la ley romana, ustedes entiéndanse de ello. Y esta es la forma en la que reacciona el mundo a la iglesia, inclusive en nuestros días, ¿no es cierto? Mientras la iglesia no se mezcle en los asuntos civiles, no hay problema con coexistir con ella. Pero no se atreva la iglesia a enfrentar a la cultura y señalar la inmoralidad en la que vive, porque olvídelo, la furia del infierno se desata en su contra. No se atreva la iglesia a decir la homosexualidad es un pecado como cualquier otro pecado y va a ser juzgada por Dios como cualquier otro pecado. Y la paga del pecado, no importa cuál sea, ya sea la mentira o la homosexualidad, ya sea el adulterio, ¿sí?, o la fornicación, ya sea la idolatría o la hechicería, ya sea la borrachera o la maledicencia, toda ella va a ser juzgada por Dios. Todo ello es pecado delante de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y por amor les queremos advertir que están pecando, tanto al homosexual como al heterosexual que está cometiendo adulterio, tanto al homosexual como al heterosexual que está robando a su patrón en su fábrica o en su oficina, tanto al homosexual como al heterosexual que está viviendo en fornicación, etcétera, etcétera. Todos ellos, ¿sí?, no hay distinción. Y predicamos el evangelio por amor a ellos, porque no queremos verlos comparecer delante de un Dios justo, perfecto y santo en esa situación tan precaria en la que viven. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Por eso hay tanta oposición en nuestros tiempos a los jueces que se proclaman en contra del aborto. Por eso están en contra de la oración en las escuelas públicas. Imagínense ustedes tomar a un grupo de alumnos para que se pongan a orar a Dios, para que los proteja, para que los cuide, para que los dirija, para que les enseñe. Es lo peor que les puede pasar, ¿no es cierto? Imagínense ustedes poner los 10 mandamientos enfrente en cada salón. Sería horrendo que los alumnos de las escuelas miraran ahí, honra a tu padre y a tu madre, y dijeran, lo voy a hacer. Sería lo peor para nuestra sociedad. Sería lo peor para nuestra cultura, que los maestros miraran ahí y dijeran los 10 mandamientos en donde dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sería lo peor que pudiera pasar, o al menos es así como lo ve el mundo. Pero ¿saben qué? No importa que todo eso pase, nosotros de todas maneras debemos de seguir siendo luz. Nosotros de todas maneras debemos de seguir siendo sal. Nosotros de todas maneras debemos de seguir hablando, así como como Dios le dijo a Pablo que siguiera hablando, nosotros debemos de seguir hablando.
El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, comenzando con el versículo 10, le dice a sus discípulos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Noten, ya tienen un gran galardón. Cuando lleguen ahí los va a estar esperando. ¿Cuántos tienen dinero en algún banco? Aunque sea poquito, ¿cuántos tienen dinero en algún banco? Aunque sea poquito, puede ser que tengan $5, nada más para abrir la cuenta y recibir el tostador que dieron cuando la abrieron. Ya no hacen eso, ¿verdad? Ya no hacen eso. Cuando ustedes van al banco a querer sacar ese dinero, ustedes saben que ese dinero va a estar ahí, ¿verdad? Porque confían en el banco. Jesucristo, el Hijo de Dios, les está diciendo que cuando son perseguidos por causa de la justicia, cuando sean insultados, cuando los persigan y mientan y digan toda clase de cosas contra ustedes, deben gozarse y alegrarse, porque en los cielos ya tienen un gran galardón. Y Jesús, creo yo, es más seguro que el banco, que cualquier banco. Entonces, si ya tenemos ese galardón, debemos actuar como que ya tenemos ese galardón. Las cosas que tenemos en el cielo reservadas para nosotros, nadie nos las puede quitar, nadie nos las puede arrebatar, no las podemos perder. Son nuestras en Cristo Jesús. Y va a llegar el día en el que las vamos a recibir en su totalidad y para la eternidad. ¡Y a su nombre! Bienaventurados. Bienaventurados. Sigue diciendo en el versículo 13 de Mateo 5: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Versículo 14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No hacemos buenas obras para salvarnos. No hacemos buenas obras para vernos bien nosotros. No hacemos buenas obras para que la gente diga que somos súper santos. Hacemos buenas obras para que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos a través de nosotros. Cuando estamos haciendo eso, estamos cumpliendo con nuestro propósito. Cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando estamos haciendo eso es cuando más felices somos, porque hemos encontrado el verdadero propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida no lo encontramos en la universidad, el propósito de nuestra vida no lo encontramos en la carrera, el propósito de nuestra vida no lo encontramos en nuestro cónyuge, el propósito de nuestra vida no lo encontramos en nuestros hijos, el propósito de nuestra vida lo encontramos en Cristo Jesús. Y nuestro propósito es exaltar el nombre de Cristo. Por eso estamos aquí en esta tierra. Aprovechemos entonces el tiempo, porque el tiempo es corto. No queda mucho tiempo. Ese es el propósito de cada hijo de Dios. Noten lo que sucede cuando Galión les dice que él no va a atenderlos por estas causas. En el versículo 17 dice: entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a Galión no le importó nada. Y Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que tenía. Ahora no se nos dice cuál era ese voto. Normalmente cuando alguien se rapaba la cabeza era por cuestión del voto nazareo, en donde la persona iba a Jerusalén y se rapaba la cabeza, porque durante todo el tiempo de donde salía y hasta cuando llegara a Jerusalén no se iba a cortar el pelo, se iba a dejar crecer el pelo, no iba a probar el fruto de la vid, se iba a consagrar totalmente, para que cuando llegara
a Jerusalén, pudiera cortarse el pelo que le había crecido y presentarlo como una ofrenda delante de Dios. No se nos dice que ese fue el voto que hizo Pablo, pero había hecho un voto. Versículo 19 de Hechos 18 sigue diciendo: cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Noten de nuevo, estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes, y zarpó a Éfeso. Finalmente Pablo llega a Éfeso, y debemos recordar que en el capítulo 16, el versículo 6, se le prohibió ir hacia Asia a predicar el evangelio. Esta vez no va a quedarse por mucho tiempo, pero va a volver, y entonces se va a quedar ahí 3 años con ellos, que es el mayor tiempo que Pablo se queda en cualquier lugar. Y yo creo que el hecho de que haya entrado en la sinagoga y que haya discutido con los judíos nos muestra cómo Pablo no se había dado por vencido en predicar el evangelio a los judíos. Y también vale la pena notar que en Éfeso le piden que se quede más tiempo con ellos, pero no accedió. Y creo que desde que había estado en Berea no había tenido una recepción como esta Pablo en ningún lugar. Le habían dicho: ven, quédate con nosotros. En cualquier lugar que llegaba querían echarlo para afuera inmediatamente, excepto aquí. Versículo 22 sigue diciendo: cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia, y después de eso regresó a Antioquía. Y estuvo ahí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Debemos recordar que Antioquía era el centro de operaciones de la iglesia de donde él había salido a predicar el evangelio desde el principio. No se nos dice cuánto tiempo estuvo en Antioquía, pero podemos ver aquí una vez más el corazón de pastor de Pablo, que no quiso quedarse ahí, sino que inmediatamente salió con el propósito de confirmar a los discípulos, no necesariamente en otro viaje misionero, sino con el propósito de confirmar a los discípulos que había dejado en las diferentes iglesias. Parece ser que en el versículo 24 Lucas abre un paréntesis para relatar lo que estaba pasando en Éfeso mientras Pablo estuvo ausente. Mientras Pablo está iniciando su tercer viaje misionero en Éfeso, está llegando un nuevo predicador llamado Apolos, y vamos a verlo aquí rápidamente. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos, y era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además había sido instruido en el camino del Señor, y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Unas cuantas cosas aquí acerca de Apolos: era judío, era de Alejandría, era elocuente en su manera de hablar y conocía bien las Escrituras. Noten, tenía todo a su favor, ¿sí? Tenía todo lo que un gran predicador pudiera necesitar. El único problema era que solamente conocía el bautismo de Juan. Pero algo que quiero que notemos aquí, que la elocuencia, el conocimiento del Señor a medias, ¿sí?, y el hecho de conocer la Biblia, el conocer las Escrituras, no hace a la persona apta para la predicación del Evangelio. Hay mucha gente muy elocuente, ¿sí? Hay mucha gente que conoce las Escrituras, algunos al revés y al derecho, ¿sí? Y hay otros que nada más conocen lo suficiente para hacerse daño a ellos mismos y hacerle daño a los demás. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos predicadores, ¿sí?, que predican sus propias dogmas, sus propias doctrinas, sus propias maneras de pensar y de ver las Escrituras, y a veces ni las Escrituras usan, y son muy elocuentes en su manera de hablar. Pero son predicadores que no traen todo el consejo de Dios, solamente hablan de lo que hace sentirse bien a la gente, de aquellas cosas que no ofenden, nunca mencionan el pecado, no mencionan la cruz, no mencionan la sangre. Lo único que mencionan es tu mejor yo aquí y ahora. Prosperidad, sanidad, todo lo bueno o que se considera bueno en el mundo, pero no todo lo que las aflicciones y a veces persecuciones que trae el Evangelio. Ahora, no hay duda de que Apolos tenía mucho a su favor, pero aún le faltaba algo para poder estar completamente preparado para hablar del camino de Dios.
Y como vamos a ver en los siguientes versículos, no solo tenía elocuencia y tenía el fervor, pero también contaba con un corazón noble y estaba dispuesto a escuchar y aprender aún más. Y ese es el espíritu que debemos de tener todos nosotros. Nunca debemos pensar que de alguna manera ya lo hemos aprendido todo, que de alguna manera ya todo lo sabemos. Nos queda mucho por aprender, especialmente cuando hablamos de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son cosas sobrenaturales e infinitas, y nunca nos alcanzará nuestra mente finita para entenderlas todas. Noten el versículo 26. Apolos comenzó a hablar en las sinagogas sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Sí, noten también aquí Aquila y Priscila. Eran aptos para enseñar, querían enseñarle a Apolos el camino. No oyeron a Apolos y escucharon su elocuencia al predicar y le dijeron: hey, ¿quién te crees tú que eres? Predicas muy bien, pero todo lo que estás diciendo ni siquiera tiene nada que ver con el camino de Jesucristo. ¿Quién te dijo que podías predicar? Nosotros nos dejó aquí Pablo para predicar. Tú llegas de afuera y te pones a predicar como nada. ¿Y quién te crees que eres? ¿Sí? No, se ponen a enseñarle, le explican con más claridad. Versículo 27 dice: Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público los judíos con las escrituras y les demostraba que Jesús era el Cristo. Noten, con la enseñanza que Aquila y Priscila le dieron, él pudo ir y de nuevo, con las escrituras, les demostraba que Jesús era el Cristo. Entonces Aquila y Priscila no solamente tomaron a Apolo y le enseñaron más exactamente el camino del Señor, sino que una vez que él quiso salir a predicar, le dieron cartas de recomendación. Y esto es lo que debe hacer toda iglesia que desea hacer la voluntad del Señor. Preparar a los santos para que cada uno a su vez pueda ir y propagar el evangelio de Jesucristo por donde quiera que ellos vayan. Sí, el Señor preparó espiritual, intelectual y prácticamente a todos aquellos que envió a predicar el evangelio. No los envió así nada más. Recuerden, Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los preparó, les dio autoridad, ¿sí? Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Y por último, aquí esta mañana vamos a terminar con este pasaje que Pablo escribe en Efesios, y vamos a recordar que en cada una de las descripciones que aquí vamos a dar nos encontramos todos y cada uno de nosotros, y debemos darnos cuenta de que el Señor nos está preparando para algo, y debemos hacer ese algo para lo que el Señor nos está preparando. En Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15: y Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que confesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. ¿Saben que en esa lista de ministerios quedan todos y cada uno de ustedes y yo? Debemos de pedirle a Dios que nos muestre en qué capacidad debemos de servir nosotros para poder servirle a su cuerpo, y a través de ese servicio servirle a Él, hasta que todos lleguemos a esa unidad perfecta en Cristo Jesús. Amén.